Hola, buenas tardes. Hola, Michelita. Hola, Katy. Estoy con Michelle Merlin, pregrado de Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. Especialización en Psicología Clínica en la UCB, especialización en Psicoterapia y Psicología Analítica en el Instituto Jungiano de Barcelona, España, especialización en Arteterapia en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y fuiste profesora de Arteterapia en el Instituto Jungiano de Caracas. Bueno, y actualmente lo trabajas en tu consulta privada aquí en la Universidad. Diste talleres grupales de arteterapia, me vas a hablar un poquito de eso, y participaste en congresos de psicoterapia y psicología clínica en Venezuela. Lo primero, para quienes no conocen el término, ¿qué es la psicología junguiana y en qué se diferencia de la psicología convencional tradicional? Sí, bueno, bienvenida a mi espacio, mi consultorio, Katy. Fíjate, la psicología analítica junguiana, que es el otro nombre que se le da a esta psicología, la fundó Carlos Gustavo Jung. Es analítica porque, como su nombre lo dice, yo voy a entrar más a la esencia, o sea, voy bien abajo, bien profundo. A diferencia de otras corrientes que también son analíticas, Jung no habla solamente de un inconsciente personal, o sea, de lo que me ocurre a mí, sino que habla del inconsciente colectivo. Es decir, no solo importa lo que me ocurre a mí, sino lo que tengo alrededor, ¿ok? Otra cosa que es súper importante en Jung es que para él la imagen es central. Los arquetipos, los complejos, los símbolos son centrales. Y el último concepto fue lo que me hizo ir a estudiar Jung. Es que la relación entre el paciente y el terapeuta es diferente. El terapeuta se presenta como una persona que sufre también y que puede ser transformado por el paciente. No que el paciente va a ser mi terapeuta, pero yo sano, es decir, soy un curador herido. O sea, hay una transformación bidimensional. Eso para mí... Eso es. No unilateral. Tú recibes y a la vez que das, y el paciente también a ti incluso te puede ayudar. Exactamente. A ver alguna sombra en ti. ¿Te ha pasado? Claro que sí. Obviamente con cada paciente avanzas un paso más en conocerte e incluso en sanar. Te puede pasar un paciente con el que tú te sientes identificado por algo que vivimos los dos al mismo tiempo. En este tipo de terapias creemos más en el encuentro como más cercano, como una terapia de alma. ¿Cómo se une el pensamiento de Jung con la arteterapia? Sí. Y si el arte es una vía para llegar al inconsciente. Sí. Toda la terapia analítica junguiana hay un peso muy importante en la imagen, ¿ok? Entonces va muy de la mano con la arteterapia, porque yo en la arteterapia lo que quiero es buscar una expresión a través de la imagen, lo que pasa por mi imagen, llevarla a la realidad, ¿ok? Con Jung es igual. Jung se enfatiza mucho en la imagen y lo que carga la imagen, es decir, la emoción que carga, lo consciente, lo inconsciente, lo que lo conecta con el afuera, etc. ¿A qué tipo de personas les recomiendas este tipo de terapia profunda y creativa? Mira, yo creo que más que un tipo de persona, yo creo que en qué momento de tu vida lo puedes hacer, ¿ok? Es decir, yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Sin embargo, a lo mejor hay un momento en mi vida donde yo necesito que me digan más qué hacer. O tengo que ser más contenida, más sabe, porque claro, hay momentos más vulnerable. Sí, estás muy vulnerable. O por lo menos tú como terapeuta puedes ver que la persona todavía está muy frágil. Y yo la tengo que armar un poquito. Le doy un poquito de defensa. Te comentaba que la primera aproximación que yo tuve con la arteterapia fue, ni siquiera sabía lo que era la arteterapia. Y fue en el hospital universitario cuando yo siendo R1, o sea, empezando y muy ingenua, veía que había muchos pacientes sumidos en la locura, en esa locura a la que todos le tenemos, rechazamos. Como un resquemor. Exactamente. Correcto. Un paciente que alucina, un paciente agresivo, un paciente encerrado en sí mismo o catatónico. Pero yo quería hacer algo con esos pacientes. Y recuerdo que una vez saqué unas hojas y los puse a pintar. En ese momento entendí que yo tenía que hacer alguna conexión con eso y luego descubrí que ya no es que yo la descubrí, sino que existía la arteterapia. ¿Okay? Pero realmente el deber ser es que el paciente en crisis muy aguda, por aquello que tú me preguntas quiénes lo pueden hacer o no, yo debo armarlo un poquito antes de llevarlo a la... Y después que tú analizas, por ejemplo, esos dibujos, ¿sabes exactamente qué tipo de atención darle, qué tipo mira, de elementos, de herramientas? Sí. La arteterapia dice, no me importa eso.
el arteterapia lo que te dice es, ok, él produce, pero pregúntale. Claro, no habla Por eso es que con- no voy a diagnosticar, porque si yo diagnostico, limito. Hay que ser muy empática como tú, que no sé si todo el mundo tiene esa empatía y esa sensibilidad para entender y para leer a las personas. Yo creo que uno tiene que sentir que no sabes nada. Michelita, ¿qué nos dicen los símbolos y los sueños que no podemos expresar con palabras? Esa, no te iba a dejar que no me la preguntaras, porque los sueños es mi pasión, me encantan. ¿Qué pasa con los sueños? Los sueños son una manifestación que yo no puedo controlar conscientemente. Entonces, el sueño es una puerta directa al inconsciente. Cero represión, Exacto. es atemporal, los tiempos no existen, es todo, es como una película de Tim Burton, o sea, la imagen es diferente, la razón es diferente, la lógica no existe, entonces yo estoy viendo una parte que no me vas a poder ocultar, ¿ok? O sea, va directo al grano. ¿Cómo podemos identificar nuestras sombras en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día? Mira, para decirte brevemente que sombra es un concepto muy junguiano, pero no fue inventado por Jung, viene de Freud, es el inconsciente, ¿ok? El inconsciente son cosas que yo desconozco, pero que igual están en mí. Cuando yo te hablo de una sombra, para que un objeto tenga sombra, tiene luz detrás. Son cosas que desconozco, que no vale solamente con identificarlas, sino que las tengo que integrar, es decir, autoaceptación. Un ejemplo típico, cuando voy a una reunión, me presentan a una persona y yo veo a esa persona, no he hablado ni una palabra con ella y me cae malísimo. Ya ¿Seguro te ha pasado? a todos. O que tú eres simpática. Claro que me ha pasado y les habrá pasado con uno también. Exacto. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Esa persona hizo como, ¿qué? En tu sombra. La alborotó. Yo algo proyecté que no está consciente y que este señor con solo pararse frente a mí me está removiendo. ¿Y por qué remueve tanto? Porque es que está yendo al inconsciente puro. Oye, a lo mejor realmente me da miedo hablar con esta persona porque me remueve. De establecer una relación de apegos, de abandono. O sea, me puedo defender por temor a eso que yo proyecté. ¿Qué papel juegan los arquetipos en la era de las redes sociales? Es un arquetipo, eso es otro concepto junguiano. Y el arquetipo son patrones de comportamiento, es decir, pero patrones o modos de comportamiento que todos tenemos. Y además, no solamente que son patrones de comportamiento, sino que nos movilizan emocionalmente. Este arquetipo que busca emocionar, yo termino seducida por eso, pero a veces para pertenecer a eso me pongo una máscara. Que también es un concepto muy junguiano. Todos tenemos máscaras. Y también te pones máscara, Michelle, incluso con tu propio entorno, porque tú eres de una manera con una amiga y también eres de una manera con tus hijos y otra con tu mamá, pero tratas como de adecuarte según la persona con la que, ¿verdad? Esos comportamientos que tú dices en donde yo puedo tener como muchas caras, que son también dentro del arquetipo, está el complejo. Okay. El complejo, y todos tenemos muchos complejos que trabajamos a lo largo de la vida. Pero ¿qué pasa con esto que tú acabas de decir? Yo no puedo comportarme igual con todo el mundo y no tengo por qué hacerlo. Correcto. Y de hecho, con esa misma persona, yo no puedo ser igual todos los días tampoco. ¿Ok? Hay una cosa que sí es máscara que yo me pongo, por ejemplo, si yo vengo a trabajar en el consultorio, yo me pongo mi máscara de psicoterapeuta. Yo tengo que flexibilizarme. O me pongo una máscara para ser aceptada. Eso sí es sagrado. Eso ya es otra cosa. Me estoy anulando. Que pueden doler. Sí. ¿Ok? Y que somos muy maleables a veces. Somos muy maleables y tengo que, y eso me va a ayudar en la vida cuando voy viendo los diferentes ambientes en los que estoy, con quién me rodeo. Yo le voy a saber quién de esas amigas es la que está, quién no. Así es. ¿Ok? Independientemente de sus máscaras. Porque si es mi amiga, yo la conozco y sé que a lo mejor le digo un momentico. Y es válido, lo acepto y está perfecto. Pero si ya yo veo que la cosa está ahí. Vuelta, tú dices, oye, mira, ¿qué pasa? Cambiaste la persona. Me voy a tiempo. No me calo nada. ¿Cuál es el mayor reto hoy en día para poder afrontar la salud mental? Yo creo que si existiese una nueva pandemia, tiene que ser la salud mental. Y sobre todo lo que he visto mucho es que hay una dificultad tremenda en pedir ayuda. O sea, en entrar en un proceso de humildad y pedir ayuda. Y que estamos muy desconectados. Vamos viviendo el día a día como en automático. Yo me paro en el día y yo puedo saludar a todo el mundo buenos días de manera automática. Pero a mí no me pregunto cómo estoy. O sea, ¿qué me pasó a mí? ¿Cómo estoy? No sé nada de mí. Entonces, estamos muy desconectados y no tenemos tiempo.
Entonces no tenemos tiempo para Hacer conocer. una introspección. No queremos tener tiempo. Yo creo que no queremos estar con nosotros a solas, ¿verdad? Que ese es otro tema. 100%. No queremos vernos, no queremos interiorizar. Estoy muy de acuerdo. De hecho, un psiquiatra te diría que los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión son de verdad retos muy importantes. Pero el trasfondo real es que me desconozco y me abandono. Si yo me abandono, ¿quién me va a atender? ¿Cuántas veces no estamos en reuniones que de repente estoy y bueno, me puedo reír un rato, pero luego no entiendo, o sea, están como hablando en otro plan y yo me siento como que no, Sí, perdida. O sea, veo algo que puede ser central y me aparto. Muchas veces tú ves a una persona llorando y lo primero que le dices, no llores, no llores. Entonces, si no lloro, aparecen otras cosas que también son un reto de la salud mental, que son las somatizaciones. Entonces me enfermo. Porque si mi psique no elabora, el cuerpo empieza a mandar señal de alarma. Esa enfermedad viene por desconocerme. Si tomo el tiempo de sentir y todos los días me levanto y digo, bueno, ¿hoy cómo estoy? No tengo que decir bien. Oye, no estoy bien hoy. Y no tiene nada de malo. Para eso están estos espacios. Michelle, hay un término que usaba mucho Jung, que es individuación. Me vas a hablar un poquito de eso. Individuación es como un concepto de autorrealización. Okay. Pero no es solamente en términos de metas o de proyectos, va mucho más allá. Fíjate que yo tenía un profesor que decía que individuarse, o sea, hacer individuación, es llegar a ser lo que uno realmente es. O sea, que yo realmente sea yo en todo momento. Eso implica todo ese proceso de introspección, de conocimiento. Es un viaje personal que implica muchas cosas, personal e integración con lo colectivo. Entonces, el fin, o sea, la sanación, si se puede llamar de alguna manera, es llegar a esa autorrealización. O por lo menos que tú te sientas cómodo, querido, seguro con lo que tú realmente eres. Que no se vea como una quimera, como algo imposible, que se pueda. Y lo que dices tú, poder llegar a fluctuar con nuestras sombras. Exacto. Quiero así, imperfecto, sin sobreexigencia, con vulnerabilidad, con ansiedad. O sea, no es que voy a eliminar, o sea, cuando yo quiero autorrealizarme, yo no voy a eliminar mis síntomas. Mis síntomas están para algo, los integro. ¿Cuáles son entonces los arquetipos más famosos? Aunque dices que hay muchos, pero hay muchos. Pero arquetipos tienen que ver con patrones de comportamiento. Cuando digo patrones es porque todos los tenemos a nivel universal, ¿ok? Todos tenemos ese patrón de comportamiento. Es decir, todo el mundo puede reaccionar a un arquetipo del héroe, que es uno muy famoso. Hay otro, por ejemplo, que es el sabio. O sea, esta persona que tiene la sabiduría, pero la sabiduría de la vida, ¿ok? Y que a lo mejor se contrapone con el puber. El puber, el eterno puber, es el eterno adolescente. Estos dos guanes que uno ve por ahí, que bueno, Peter Pan, ¿ok? Que no quiere crecer, ¿ok? Entonces, la bruja, que le habías comentado antes también, a mí me simpatiza. Me fascina. A lo mejor una mamá bruja. Entonces, ¿cómo yo me puedo trabajar eso para yo no convertirme en eso después? ¿Ok? Entonces, estas cosas se nos pueden despertar en muchos momentos de nuestra vida. Utilizamos mucho un concepto que se llama amplificación. Los pacientes heroicos son esta gente que de repente tú lo ves que se cargan toda la familia encima. Ven una persona que está sufriendo, inmediatamente la van a ayudar. Él está destruido. Los salvador total. Que él puede terminar destruido, pero él va a salvar. ¿Ok? Entonces, si yo veo eso, a lo mejor hay una película y le digo, oye, ¿por qué tú no ves esta película? ¿O por qué tú no lees este libro? Yo amplifico. Porque cuando él lo vea, como eso es un patrón de comportamiento y se vea identificado en esa imagen, wow, puede ayudarlo mucho a entender. Háblame de sincronicidad y de self. Mira, y sí mismo. Sí, el self es la traducción, como tú lo acabas de decir, es sí mismo. El self es un concepto de trascendencia. Implica que toda la integración del inconsciente y el consciente, ¿ok? Trasciende mi ego. O sea, no es solamente mi ego es mi yo. No solamente es eso, lo trasciende. Porque de alguna manera aumenta. Exactamente. Entonces tiene que ver con la individuación. Sí, tiene que ver con la individuación. Es lo mismo. 100%. Y para poder individuarte, tú tienes que hacer esa integración. ¿Ok?
La sincronicidad, Ujú. que yo creo que es la mejor manera de definir la magia. O Estás sea, pensando en alguien y en ese momento te llama. Algo increíble, así. increíble. ¿Qué es sincronicidad? Sincronicidad es cuando ocurre en el mismo momento una conexión entre el adentro y el afuera. Es decir, entre lo individual y lo colectivo. Se unen, son líneas temporales diferentes y se unen. Si eso no es magia, Obviamente. Eso es indudable. Eso es el universo, no sé, conspirando. exactamente. Una Eso es lo que cuestión- uno llama el universo Mm. conspirando o son señales. Sí, son señales. ¿Ok? Que están todo el tiempo Una ahí. energía que se mueve. Mi pregunta es, siempre me doy cuenta que pasó por ahí esa imagen y por alguna razón no la vi. Dicen que si no la veo es porque no estoy centrada. Yo tengo que tener una conexión bien instaurada conmigo Exacto. para que ocurra ese chispazo. Cuando un paciente te trae un sueño, ¿cómo evitas exponer tu propia interpretación y dejas que sea el paciente quien descubra el significado? A mí me encanta que me hagas esta pregunta. De verdad me encanta. Porque a mí no hay mes que yo esté en una reunión social que me digan, soñé con no sé qué, dime qué significa toda la interpretación. Obviamente uno tiene una idea de lo que se puede significar, pero te voy a decir una cosa. La única persona que puede interpretar ese sueño es el paciente. Que solamente le pertenece a él. Es decir, cuando el paciente trae el sueño, yo lo que quiero es que él se meta ahí por un momentico. Y a lo mejor de una imagen yo empiezo a preguntar qué sentiste, qué sensación tuviste. Lo ayudo a que él lo interprete. Bueno, es que le puede dar un significado a algo que no tiene ni pies ni cabeza. Le puede dar, yo lo voy ayudando. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Pueden aparecer arquetipos, pueden aparecer estos patrones universales de los que hemos hablado, este inconsciente colectivo, o sí pueden aparecer símbolos que pueden tener alguna asociación con algo. Y yo se lo puedo señalar. Una vez que él haya armado como una especie de sketch, al final yo puedo devolverle una interpretación. Pero inicialmente es él el que tiene que llegar. ¿Ok? Y hasta donde él llegue está bien. Y si no recordó el sueño, eso quiere decir que el sueño no estaba listo para salir a la luz. Hay un concepto, y que creo que he escuchado muchísimo de Jung, que dice así: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado de la individuación, con lo que hemos hablado de la sombra y con lo que hemos hablado de la aceptación. Incluso con esa imagen que te dije ahorita del monstruito. Si yo ese monstruito lo niego, es decir, no estás ahí, yo no estoy escuchándote, no existes, yo termino anulado en el miedo, petrificado. Así es. ¿Ok? En cambio, si yo acepto, oye, se transforma. ¿Ok? Existe transformación, existe espontaneidad, existe algo nuevo que tiene que ver también con un concepto de la psique que es la creatividad. Esa es la verdadera creatividad. Si yo niego y sigo todo el tiempo diciendo que el pasado, me quedo ahí, entonces yo no voy absolutamente a ningún lado, sino que rígidamente repito patrones. Se flexibiliza mi psique. Entonces voy hacia adelante. Bueno, Michelle, creo que hemos llegado al final. Encantadísima de verdad de estar aquí contigo, haber compartido este rato. Me ayudaste muchísimo a aclarar muchos conceptos, a desmitificarlos y a entender profundamente lo que es la teoría de Jung y cómo ver el mundo. Y bueno, a través de ti, A través de lo que he aprendido y de lo que me permite ser el paciente, algo se puede hacer. Yo soy una curadora herida. O sea, ahí no hay... que has usado tu propia experiencia para poder 100%. ayudar a los demás. Y lo 100%. estás haciendo impecable. Mil gracias, de verdad. A ti, Katy, Mil eres gracias. una persona hermosa. Siempre te he dicho que tienes el don de la palabra, pero con emoción. Eso no se consigue tan fácilmente. Así que te agradezco a ti el espacio. A ti.